Lo que estás a punto de escuchar te conmoverá profundamente. Se trata de una revelación divina que llegó a través del mensajero más inesperado en el momento más difícil, sobre uno de los nombres más reconocibles de la historia de la televisión cristiana. Lo que le sucedió al hermano Marcus Thompson durante esos primeros 5 minutos pondrá a prueba todo lo que creías saber sobre la fama, el ministerio y el estrecho camino a la salvación. Si estás aquí, no te vayas. No cierres este vídeo. Te ruego que te quedes hasta el final, porque lo que estás a punto de presenciar es una advertencia que podría salvar tu alma eterna. Antes de empezar, necesito que hagas algo importante. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Deja la palabra Jesús en los comentarios para que sepa que estás conmigo en espíritu. Comparte este testimonio con todos tus conocidos porque el tiempo se acaba más rápido de lo que creemos. Me llamo Marcus Thompson. Tengo 60 años y durante los últimos 37 de mi vida, lo dediqué todo a seguir al pastor Jimmy Swaggart. Todo. Mi matrimonio, mis hijos, mi carrera, mis amistades. Lo dejé todo para servir a quien creía que era el instrumento escogido por Dios. Memoricé cada sermón, asistí a todas las cruzadas y doné hasta mi último dólar para apoyar el ministerio. Jimmy Swaggart no era solo mi pastor. Era mi héroe, mi padre espiritual, la voz de Dios en mi vida. Pero el 18 de diciembre de 2024, todo cambió. Ese fue el día en que morí solo en mi pequeño apartamento, abandonado por todos a quienes había rechazado en mi ferviente búsqueda de lo que consideraba la justicia. Ese fue el día en que descubrí la aterradora verdad sobre el hombre al que había adorado durante casi 4 décadas. Ese fue el día en que pasé 5 minutos en un lugar que ningún ser humano debería ver jamás, presenciando algo que me atormentará por el resto de mis días. Llevaba semanas sintiéndome mal. Me dolía el corazón. Respiraba con dificultad. Pero me negaba a ir al hospital. Creía que si oraba con más ahínco, si tenía más fe, Dios me sanaría. Después de todo, ¿acaso el pastor Swaggart no nos había enseñado que la enfermedad a menudo era resultado de la falta de fe? ¿Acaso no había proclamado desde innumerables púlpitos que los verdaderamente fieles serían protegidos por el poder divino? Así que me senté en mi silla aquella fría tarde de diciembre, aferrado a mi desgastada Biblia, rodeado de décadas de materiales del ministerio Swaggart, libros, cintas, DVD, boletines. Estaban apilados por todas partes como monumentos a mi devoción. Las paredes estaban cubiertas de fotos mías encruzadas, de pie entre multitudes de miles, siempre buscando el momento en que el pastor Swaggart me notara, reconociera mi dedicación. Pero mientras me sentaba allí, luchando por respirar, me di cuenta de algo que me dio más frío que el aire invernal que se filtraba por las ventanas. Estaba completamente solo. Mi esposa me había dejado hacía 15 años, cansada de competir con mi obsesión. Mis hijos habían dejado de llamarme hacía años, agotados por mis constantes sermones y juicios. Mis amigos se habían alejado, incapaces de soportar mis interminables sermones sobre sus deficiencias espirituales. En mi afán por seguir a quien creía que era el ministro perfecto de Dios, me había convertido precisamente en aquello contra lo que Cristo me advirtió. Me había convertido en un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero lleno de huesos muertos por dentro. Me había centrado tanto en el mensajero que olvidé el mensaje. Estaba tan absorto en defender a un hombre que perdí de vista al Salvador. El dolor en el pecho me golpeó como un rayo. Agudo, opresivo, se extendía por mi brazo izquierdo. Intenté gritar, pero nadie me oía. Intenté alcanzar mi teléfono, pero mi cuerpo no respondía. Mientras la oscuridad se cernía sobre mí, mi último pensamiento coherente fue una oración, no a Jesús, sino a Jimmy Swaggart. Pastor, ayúdeme, susurré en la habitación vacía. Entonces todo se volvió negro. Pero la muerte no fue el final. Fue el comienzo de la educación más aterradora de mi vida. Me encontré en un lugar indescriptible. No era el paraíso que esperaba.
No eran las calles doradas ni las puertas de nácar que me habían prometido. En cambio, me encontraba al borde de lo que solo podría describirse como un vasto y desolado páramo. El aire estaba cargado de humo y se oía el llanto. La temperatura era insoportable, no solo calurosa, sino opresiva, de una manera que parecía oprimirme el alma. No estaba solo. Había otros a mi alrededor, todos con la misma mirada de asombro e incredulidad. Algunos lloraban, otros guardaban silencio, pero todos compartíamos la misma expresión de quien acaba de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira. Éramos los engañados, los que habíamos seguido a falsos pastores, los que habíamos confundido la actividad religiosa con la fe genuina. Y entonces lo vi. Al principio, no podía creer lo que veía. Allí, a menos de 15 metros, estaba el hombre al que había dedicado mi vida, el pastor Jimmy Swaggart. Pero este no era el predicador seguro y carismático que había visto en televisión durante décadas. Era un alma quebrantada y atormentada, experimentando algo para lo que ninguna predicación lo había preparado. Estaba solo, igual que yo en mis últimos momentos. Pero su aislamiento era diferente. Era el aislamiento de alguien que había extraviado a millones. Alguien que había usado el nombre de Dios para construir un imperio de carne y orgullo. Estaba sentado encorvado, con las manos cubriéndose el rostro, y de sus labios brotaron palabras que destrozaron cualquier ilusión que hubiera tenido sobre él. Lo sabía, repetía una y otra vez. Sabía que se trataba de mí. Sabía que se trataba del dinero, la fama, el poder. Lo sabía. Y no paré. Mientras observaba a este hombre al que había idolatrado durante casi 4 décadas, empecé a comprender algo que me heló la sangre. No se trataba solo de Jimmy Swaggart. Se trataba de todos los que lo habían seguido. Todos los que lo habían convertido en algo que nunca estuvo destinado a ser. Se trataba de mí. Me acerqué a él lentamente, con el corazón latiéndome con una mezcla de reverencia y terror. Incluso en ese lugar de tormento, una parte de mí aún quería defenderlo, aún quería creer que, de alguna manera, todo esto era un error. Pero al acercarme, pude ver la verdad escrita en su rostro. Esto no fue un error. Esto fue justicia. Pastor Swaggart, grité, con la voz apenas por encima de un susurro. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto en todos esos años viéndolo predicar. Vi remordimiento genuino. No el arrepentimiento teatral que había presentado en televisión tras sus escándalos, sino un dolor profundo y real por lo que había hecho. Marcus, dijo, reconociéndome al instante. Me seguiste. Creíste en mí. Y yo te traje hasta aquí. Esas palabras me impactaron como un puñetazo. Todos esos años de devoción, todos esos sacrificios, todas esas relaciones que había destruido al servicio de este hombre. Y ahora me decía que me había llevado a la condenación. Pero pastor, balbuceé. Usted predicó el Evangelio. Salvaba almas. Servía a Dios. Negó con la cabeza lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Me serví a mí mismo, Marcus. Usé el nombre de Dios para construir mi reino. Tomé lo sagrado y lo convertí en algo común. Tomé lo santo y lo hice rentable. Y lo peor de todo, convencí a gente como tú de que seguirme era lo mismo que seguir a Cristo. El peso de sus palabras empezó a agobiarme. Todo lo que había creído, todo lo que había construido mi vida, se derrumbaba a mi alrededor. Pero había más. Había mucho más que necesitaba entender sobre la verdadera naturaleza del ministerio, sobre el peligro de elevar a los hombres al lugar que solo le corresponde a Dios. Me quedé mirando a este hombre al que había venerado durante tanto tiempo, intentando procesar lo que me decía. Pero antes de poder responder, algo empezó a suceder que me llenó de un miedo que nunca había experimentado. El suelo bajo nuestros pies empezó a temblar, y desde algún lugar a lo lejos llegó un sonido que hizo que mi alma quisiera huir de mi cuerpo. Vienen por mí, susurró Jimmy,
con la voz llena de terror. Vienen cada pocos minutos. La misma rutina una y otra vez. El mismo castigo, el mismo recordatorio de lo que elegí por encima de la verdad. Quise preguntar quién venía, pero no tuve que esperar mucho para obtener mi respuesta. De la oscuridad humeante emergieron figuras que parecían estar hechas de sombras y llamas. Se movían con determinación, con autoridad. Y al acercarse, pude ver que portaban algo que hizo que Jimmy retrocediera con horror absoluto. Era un espejo. Pero no un espejo cualquiera. Era un espejo que reflejaba no la apariencia física, sino la realidad espiritual. Y mientras lo sostenían frente a la cara de Jimmy, vi cómo lo obligaban a verse como realmente era, como siempre había sido bajo la apariencia de ministerio y respetabilidad. Mira, ordenó una de las figuras con voz de piedra de moler. Mira lo que eras en realidad. En ese espejo, no vi al predicador seguro de sí mismo que había dominado escenarios y ondas de radio, sino a un hombre consumido por un hambre insaciable de adoración. Lo vi en momentos privados contando dinero mientras su personal luchaba por llegar a fin de mes. Lo vi manipulando las escrituras, no para revelar la verdad, sino para obtener donaciones. Lo vi usando el sagrado nombre de Jesús como herramienta de marketing, una marca para su propio beneficio. Pero lo que más me horrorizó fue lo que vi de su corazón hacia personas como yo. En ese espejo, lo vi reírse de la devoción de sus seguidores. Lo vi burlarse de quienes lo habían sacrificado todo para apoyar su ministerio. Lo vi referirse a nosotros como idiotas útiles que creían cualquier cosa con tal de que estuviera envuelta en lenguaje religioso. ¿Vieron ese?, le oí decir a su círculo íntimo en el reflejo del espejo. Otra vez envió su último sueldo. Esta gente me lo dará todo si tan solo cito suficientes escrituras y lloro en el momento justo. El espejo me mostró escena tras escena de traición. Jimmy nunca había visto a sus seguidores como ovejas a pastorear, sino como recursos a explotar. Cada lágrima que había derramado en televisión estaba calculada. Cada momento de aparente vulnerabilidad estaba premeditado. Cada promesa de la bendición de Dios era una mentira diseñada para abrir carteras y corazones que deberían haber estado reservados para el verdadero pastor. Los convertí en idólatras, me dijo Jimmy mientras las figuras lo obligaban a seguir mirando. Sabía que eso era lo que hacía. Sabía que me adoraban a mí en lugar de a Dios, y lo alenté porque convenía a mis propósitos. La revelación me impactó como un puñetazo. Todos esos años que lo había defendido. Todas esas veces que había discutido con familiares y amigos que cuestionaban sus motivos. Todos esos momentos en que había elegido la lealtad a Jimmy por encima del amor a las personas de mi vida. Había estado defendiendo a un hombre que me veía como nada más que una fuente de ingresos y satisfacción para su ego. Pero el tormento no había terminado. Las figuras comenzaron a hablar, y sus palabras cortaban el aire como espadas espirituales. Comenzaron a relatar con todo lujo de detalles cada vida que había sido dañada por el falso ministerio de Jimmy. Hablaron de matrimonios destruidos cuando los cónyuges no podían competir con la devoción a un predicador de televisión. Hablaron de niños que crecieron resentidos con Dios porque sus padres confundieron a Jimmy Swaggart con Jesucristo. 63.427, anunció una de las cifras. Esa es la cantidad de personas que dejaron de buscar al verdadero Jesús porque creían haberlo encontrado en ti. Observé cómo se desmoronaba el rostro de Jimmy a medida que asimilaba el número. Cada dígito representaba un alma, una persona creada a imagen de Dios que había sido extraviada por su falso evangelio de prosperidad y adoración de la personalidad. Y el dinero, continuó otra figura, 237 millones de dólares extraídos de personas que creían estar sembrando en el reino de Dios. Donaciones de viudas, fondos universitarios de los hijos, ahorros para la jubilación, todo fluyendo hacia su imperio mientras vivían en el lujo. El espejo se movió de nuevo, y ahora pude ver el verdadero estilo de vida de Jimmy. No el modesto siervo de Dios que retrataba públicamente, sino un hombre que vivía en la opulencia mientras sus seguidores luchaban.
Vi sus jets privados, sus múltiples casas, sus autos caros. Lo vi cenando exquisiteces mientras animaba a sus seguidores a ayunar y a enviar el dinero de sus compras a su ministerio. Cada dólar que tomaste, decía la figura, fue un dólar robado a alguien que confió en ti como representante de Dios. Cada lujo del que disfrutaste se construyó con los sacrificios de personas que creyeron en tus mentiras. Pero no se trataba solo de dinero. El espejo comenzó a mostrar el daño espiritual que el falso ministerio de Jimmy había causado. Vi a personas convencidas de que su valor dependía de sus donaciones. Vi a creyentes a quienes se les había enseñado a buscar señales y prodigios en lugar de buscar el carácter de Cristo. Vi iglesias contagiadas por el Evangelio de la prosperidad, donde la cruz fue reemplazada por la promesa de bendiciones terrenales. Convirtieron el Evangelio en una transacción, continuó la figura. Enseñaron a la gente que el amor de Dios se podía comprar, que su bendición se podía ganar con donaciones. Pervirtieron el mensaje de la gracia en un sistema de extorsión espiritual. Al ver a Jimmy verse obligado a afrontar la realidad de su ministerio, comencé a comprender algo que me conmovió profundamente. No solo había sido víctima de su engaño. Había participado en él. Cada vez que lo defendí de las críticas, cada vez que animé a otros a ver sus programas, cada vez que prioricé sus enseñanzas sobre la clara palabra de las Escrituras, fui cómplice de la destrucción de almas. «Lo sabías», le dije con una mezcla de ira y desesperación en la voz. «Sabías lo que le hacías a gente como yo». Él asintió, incapaz de mirarme a los ojos. «Lo supe desde el principio». Sabía que lo que estaba construyendo no era un ministerio. Era un culto a la personalidad. Sabía que la gente me adoraba a mí en lugar de a Dios. Y no solo lo permití, sino que lo orquesté. Las cifras no habían terminado. Empezaron a mostrarnos a ambos las repercusiones del falso ministerio de Jimmy. Vi cómo sus enseñanzas habían influido en otros predicadores, como su modelo de cristianismo de celebridades se había propagado como un virus por la iglesia. Vi cómo su énfasis en la riqueza y el éxito había corrompido el mensaje de la cruz, convirtiéndolo en una herramienta para el progreso personal en lugar de un llamado al autosacrificio. Tu legado, dijo una de las figuras, no son las almas que dices haber salvado, sino las almas que destruiste. No el reino que construiste para Dios, sino el reino que construiste para ti mismo. Observé cómo a Jimmy se le mostraba la verdadera condición de las personas a las que decía ministrar. En lugar de creyentes maduros y arraigados en la verdad, había creado hijos espirituales que dependían de cada palabra suya. En lugar de personas capaces de pensar por sí mismas y estudiar las Escrituras, había formado seguidores incapaces de discernir la verdad del error porque se les había enseñado a confiar en su interpretación por encima de todo. Nunca aprendieron a escuchar a Dios, susurró Jimmy al comprender la realidad de su daño. Solo aprendieron a escucharme a mí. El espejo me mostró mi propio reflejo entonces, y lo que vi me hizo llorar. Vi a un hombre que había pasado décadas siguiendo a otro hombre en lugar de seguir a Cristo. Vi a alguien que había memorizado las palabras de Jimmy Swaggart, pero nunca había estudiado realmente las palabras de Jesús. Vi a una persona que había estado tan concentrada sobre la defensa de un líder humano que se olvidó de desarrollar su propia relación con lo divino. Esto es lo que pasa, dijo una de las figuras, volviéndose hacia mí, cuando te aferras a la carne, cuando confías en el hombre en lugar de confiar en Dios. Cuando confundes al mensajero con el mensaje. Pero lo peor estaba por venir. Las cifras comenzaron a mostrarnos el momento de la muerte de Jimmy y lo que había sucedido en esos últimos segundos de su vida. Lo vi acostado en su cama, rodeado de lujo, pero completamente solo. Lo vi comprender en esos últimos momentos que toda su riqueza, fama e influencia no podían salvarlo del juicio que se avecinaba. Intenté arrepentirme, me dijo con voz apenas audible. En esos últimos segundos, intenté llamar a Jesús, pero me di cuenta de que no sabía cómo alcanzarlo. Había pasado tantos años fingiendo conocerlo que nunca lo había conocido en persona. La revelación fue devastadora.
este hombre que había predicado a millones, que afirmaba tener una conexión directa con el cielo, que se había posicionado como el instrumento escogido de Dios, había muerto en bancarrota espiritual y eternamente separado del mismo Dios al que decía servir. Mientras presenciaba el tormento eterno del hombre que había idolatrado durante casi 4 décadas, algo comenzó a suceder para lo que no estaba preparado. Las figuras volvieron su atención hacia mí, y comprendí que mi tiempo de observación había terminado. Era mi turno de enfrentar la verdad sobre mis propias decisiones, mi propia complicidad en el engaño que había consumido mi vida. Marcus Thompson, dijo una de las figuras. Y oír mi nombre en ese lugar me llenó de terror. Seguiste a este hombre durante 37 años. Lo defendiste. Lo promoviste. Lo elegiste por encima de tu propia familia. ¿Qué tienes que decir? Quería excusarme. Quería explicar que me habían engañado, que solo era víctima de la manipulación de Jimmy. Pero al abrir la boca, me di cuenta de que esas palabras serían mentiras. En el fondo, lo sabía. Hubo momentos a lo largo de los años en que el Espíritu Santo intentó advertirme. Cuando algo en mi espíritu me susurró que esta obsesión estaba mal, que estaba siguiendo a un hombre en lugar de seguir a Cristo. Lo sabía, susurré, y las palabras me desgarraron la garganta como navajas. Sabía que se estaba convirtiendo en idolatría, pero no quería admitirlo. No quería afrontar el hecho de que había desperdiciado mi vida. El espejo que había mostrado la verdadera naturaleza de Jimmy ahora estaba vuelto hacia mí. Y lo que vi me hizo comprender por qué estaba en ese lugar. Me vi a mí mismo eligiendo el programa de televisión de Jimmy en lugar de pasar tiempo con mi esposa. Me vi citando los sermones de Jimmy a mis hijos en lugar de leerles historias de la Biblia. Me vi defendiendo los escándalos de Jimmy mientras condenaba los fracasos de los creyentes comunes. Lo hiciste tú, Dios, dijo la figura, y sus palabras me impactaron como un puñetazo porque eran absolutamente ciertas. Le diste la devoción que solo le pertenecía a Cristo. Confiaste en sus palabras más que en las Escrituras. Buscaste su aprobación más que la de Dios. Observé con horror cómo el espejo me mostraba momentos tras momentos de adulterio espiritual. Me vi rezando a la imagen de Jimmy cuando tenía dificultades. Me vi enviando dinero a su ministerio mientras mi familia pasaba necesidad. Me vi conduciendo junto a personas sin hogar camino a las cruzadas de Jimmy Swaggart, convencida de que apoyar su ministerio era más importante que ayudar a los necesitados. Pero lo peor, continuó la figura, es lo que les hiciste a los demás. El espejo se movió, y ahora podía ver a las personas en mi vida que habían sido dañadas por mi obsesión. Vi a mi esposa llorando sola en nuestra habitación mientras yo veía los programas de Jimmy en la sala. Vi a mis hijos aprendiendo a resentirse del cristianismo porque su padre era más devoto de un predicador de televisión que de su propia familia. Vi a amigos que habían intentado razonar conmigo, que me habían señalado las inconsistencias en las enseñanzas de Jimmy y cómo yo había respondido con ira y juicio. Te convertiste en piedra de tropiezo, dijo la figura. La gente veía tu vida y no veía el amor de Cristo, sino el fanatismo de un sectario. Alejaste a la gente del Evangelio porque confundiste el Evangelio con Jimmy Swaggart. Jimmy me miró desde su asiento, con el rostro lleno de genuino remordimiento. Lo siento, Marcus. Siento lo que te hice, en lo que te convertí. Me aproveché de tu sincero deseo de servir a Dios y lo transformé en algo que, en cambio, me servía a mí. Pero su disculpa, aunque sincera, no pudo reparar el daño causado. El espejo seguía mostrándome las repercusiones de mis decisiones. Vi a mi hijo, ya adulto, que no quería saber nada del cristianismo por lo que había presenciado en casa. Vi a mi hija, que había aprendido a asociar la fe con la obsesión y había rechazado a Dios por completo. Vi a mi esposa, que había muerto sola porque había elegido a Jimmy Swaggart en lugar de a ella. 23 personas, anunció la figura. Esa es la cantidad de personas que se alejaron del verdadero evangelio debido a tu fanatismo. Tu propia familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo.
Todos vieron tu devoción por Jimmy Swaggart y concluyeron que el cristianismo era una secta. El peso de ese número me aplastó. 23 almas que podrían haber encontrado la salvación si yo hubiera sido un verdadero seguidor de Cristo en lugar de un seguidor de Jimmy Swaggart. 23 personas que habían sido inoculadas contra el verdadero evangelio porque habían visto el falso evangelio vivido en mi vida. Pensé que estaba sirviendo a Dios, dije débilmente. Pero incluso al salir las palabras, supe que eran mentira. No, respondió la figura, te estabas sirviendo a ti mismo. Usabas a Jimmy Swaggart para sentirte especial, para sentirte parte de algo importante. Usabas su ministerio para alimentar tu ego y tu orgullo. Al descubrirme la terrible verdad de mi vida, comencé a comprender algo que me llenó de desesperación. No solo me había engañado Jimmy Swaggart. Había elegido ser engañada porque era más fácil que lidiar con el vacío de mi propio corazón. Había elegido seguir a un hombre porque seguir a Cristo requería una entrega personal que no estaba dispuesta a hacer. Las figuras comenzaron a retirarse y me di cuenta de que mi tiempo en este lugar estaba llegando a su fin. Pero antes de irse, una de ellas pronunció unas palabras que me perseguirían para siempre: has recibido un don, Marcus Thompson. Se te ha permitido ver la verdad sobre el camino que recorriste. Lo que hagas con este conocimiento determinará dónde pasarás la eternidad. De repente, me alejaron de ese terrible lugar. Lo último que vi fue a Jimmy Swaggart, todavía encorvado en su tormento, aún enfrentando las consecuencias eternas de extraviar a millones. Mientras me atraían de vuelta al mundo de los vivos, oí su voz llamándome. Díselo, Marcus. Diles la verdad sobre lo que realmente fui. No dejes que nadie más termine como nosotros, Saki. Desperté en una cama de hospital, rodeado de máquinas y con los rostros preocupados del personal médico. Llevaba muerto exactamente 5 minutos. Pero en ese tiempo, recibí una educación que cambiaría por completo mi comprensión de la fe, el ministerio y el estrecho camino a la salvación. Lo primero que hice cuando tuve fuerzas fue llamar a mis hijos. Lloré mientras les pedí perdón por los años que les había robado, por el padre que no había podido ser por estar demasiado ocupado siguiendo a otro hombre. Les pedí perdón por cómo los había alejado del mismo Dios al que decía servir. Tiré todo el material de Jimmy Swaggart que tenía en casa. Cada libro, cada cinta, cada DVD. Ahora entendía que no eran herramientas para el crecimiento espiritual, sino monumentos al engaño espiritual. Comencé a estudiar la Biblia por mi cuenta, no a través de la perspectiva de ningún maestro humano, sino buscando la voz de Dios directamente. Y lo más importante, empecé a comprender lo que realmente significa seguir a Jesús, no seguir a un hombre que dice representar a Jesús, sino seguir a Jesús mismo, buscar su rostro, conocer su voz, ser transformado por su verdad en lugar del carisma de líderes humanos. La visión que recibí no era solo para mí. Era una advertencia para cualquiera que haya sentido la tentación de elevar a un líder humano al lugar que solo le corresponde a Cristo. Era un llamado a examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿estamos siguiendo a Jesús o a alguien que dice hablar por Jesús? El tiempo se acaba, hermanos y hermanas. El engaño se extiende, y cada vez más personas son extraviadas por falsos pastores que usan el nombre de Cristo para construir sus propios reinos. No cometan el mismo error que yo. No desperdicien su vida siguiendo a un hombre cuando podrían estar siguiendo al Hijo de Dios. Si este testimonio te ha conmovido, si te identificas con mi historia, aún hay tiempo para cambiar de rumbo. Aún hay tiempo para alejarnos de los ídolos humanos y acercarnos al Dios verdadero y vivo. Pero no esperes. No supongas que tendrás otra oportunidad. La ventana de oportunidad se está cerrando más rápido de lo que imaginamos. Comparte este mensaje con todos tus conocidos. Ayúdame a advertir a otros sobre los peligros de elevar a los hombres al lugar que solo le corresponde a Dios. Y lo más importante, examina tu propio corazón. Pregúntate, ¿a quién sigo realmente? ¿A quién sirvo realmente? ¿A quién adoro realmente?
La respuesta a esas preguntas determinará dónde pasarás la eternidad. Elige con sabiduría, porque la decisión que tomes hoy podría ser la más importante de tu vida.